Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos desde los estudios de TSI, hoy con un programa especial, un homenaje póstumo a los médicos que han fallecido y a todo el personal de la salud que han estado en primera línea durante esta pandemia. En las últimas horas nos ha dejado un extraordinario médico en el norte del país, como todos los calenos que se nos han ido, el doctor Cándido Mejía. De igual forma, falleció el doctor Gustavo López, el doctor Tirso Sánchez y la enfermera Norma Calderón, fallecidos en las últimas 24 horas. El doctor Cándido Mejía estuvo con nosotros en varias presentaciones de Al Banquillo. Una de las últimas fue justamente cuando nos sustituyó el colega Aldo Romero. Cándido Mejía fue uno de los médicos claves y fundamentales que atendió a mi familia, que en el mes de junio y julio del 2020 fueron positivos por COVID-19. Hoy, en honor a los médicos que siguen atendiendo en todo el territorio nacional, les dejamos con esta entrevista del año anterior. Aldo, vamos con usted. Está con nosotros el doctor Cándido Ulises Mejía. Él es un profesional graduado de medicina y especializado en dermatología y medicina interna en la Universidad de Sao Paulo de Brasil, en donde estudió y además ha ejercido y sigue ejerciendo. Doctor, está usted en San Pedro Sula, tiene ese imponente back de la Catedral Metropolitana de San Pedro Sula. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas, es un gusto estar en su programa y con la audiencia, y pues estamos a la orden de las preguntas para que podamos abordarlas. Hablemos un poco de las manifestaciones cutáneas por COVID-19. La gente identifica que el COVID, las manifestaciones básicas, las manifestaciones primarias, pero tiene muy poco conocimiento de que provoca COVID erupciones en la piel y que ya se presentaron casos a nivel internacional y que en el país también están siendo tratados. Háblenos un poco de eso, doctor. Inicialmente, desde que iniciaron las manifestaciones cutáneas en los pacientes en Asia, como soy dermatólogo y médico internista, entonces ya me interesé por abordar ese tipo de manifestaciones cutáneas. Sí. Entonces mirábamos los pacientes en China, en Hong Kong, en Taiwán, en Singapur, que estos pacientes manifestaban ciertas alteraciones cutáneas, y dentro de estas alteraciones cutáneas habían varias. Dentro de ellas, las más frecuentes está la urticaria, está un rash característico del COVID, que son como ronchas rojizas que pueden afectar los miembros inferiores, el abdomen, y también estos pacientes manifestaban alteraciones en los talones de los pies, en las falanges distales de las manos y en las falanges de los pies. Aparecían lesiones moradas, como que algo anduviera alterando la circulación. También aparecían otras lesiones que nosotros llamamos púrpuras y petequias, que son como moretones que aparecen en estos pacientes, y algunas enfermedades que aparecen en las enfermedades virales. Una de ellas es la erupción variciliforme de Kaposi, la erupción maculopapular, que manifiesta de varias formas, especie como una pitiriasis rosada, y también alteraciones alérgicas que manifiestan estos pacientes. Y otra característica también es lo que nosotros llamamos livedo reticular, que esto es una manifestación bastante frecuente
principalmente en la etapa 2 de la enfermedad. Entonces, a partir del mes de febrero, ya comenzaron a enviarme personas COVID positivas para que yo pudiera orientar el tratamiento de estas personas. Entonces comencé a recibir mensajes de pacientes de España, de Europa, de Suiza, también algunos de China, inclusive llegué a recibir varias manifestaciones. Y posteriormente, cuando ya llegó el COVID a Europa, entonces recibía en una proporción mayor este tipo de manifestaciones cutáneas. Inclusive llegué a recibir de Suiza lesiones de niños de 2 años de edad, de 4 años, de 9 años. También recibí de personas de 23, 27 años. Recibí de jóvenes que tenían 30 años con lesiones cutáneas en los miembros inferiores. Muchas lesiones tipo alergia, tipo urticaria, que son ronchas rojizas, que forman abones en la piel. Y posteriormente pues teníamos que tratar estos pacientes asociados al COVID. Y entonces fuimos adquiriendo experiencia clínica con el tratamiento y mirábamos que estos pacientes, asociando el tratamiento correspondiente, pues estos pacientes mejoraban bastante. Estas manifestaciones pues se tardaban a veces una semana, otros 15 días y otros hasta un mes para poder desaparecer estas lesiones. Quisiera retomar, doctor, lo que decía usted. Estas manifestaciones, para que la gente la entienda, ¿en qué parte del cuerpo pueden aparecer? Una de ellas, decía usted, en el abdomen. En los niños hay una síndrome que se llama síndrome de Kawasaki, que se acompaña de conjuntivitis, acompaña de un eritema o rojidez que puede estar en los miembros inferiores, en los miembros superiores y en el abdomen. Entonces se ha visto algunos casos, ahorita en Estados Unidos se están viendo varios casos de síndrome de Kawasaki en niños y hay que ser bien oportuno con la anticoagulación en estos niños. Entonces vamos a dividir las manifestaciones cutáneas propias del COVID, que en los niños aparece como cuadros urticariformes, como un rash alérgico rojizo, que puede afectar el abdomen, puede afectar los miembros inferiores y los miembros superiores. Aparecen los cuadros de urticaria, que son bastante frecuentes, tanto en niños como en adultos. En los adultos estamos viendo muchos cuadros de rash alérgico característicos del COVID y estamos viendo cuadros de urticaria bastante frecuentes. Hay otra manifestación cutánea que se parece como la varicela y se llama erupción variciliforme de Kaposi, que se observa en estos pacientes. También se observa otra manifestación que es como una rojidez en forma de telaraña y se llama livedo reticular, que aparece principalmente en ciertas horas del día, principalmente en la mañana. Aparece la urticaria, que es una erupción rojiza de mucha picazón y unas ronchas rojas que pican y son fugaces, se desaparecen y regresan. Están las manifestaciones cutáneas ya de una etapa un poco más avanzada, que son el livedo reticular y las llamadas vasculitis cutáneas, que son como especie de moretones en la piel, rojidez, como que no está circulando bien la sangre, principalmente en los miembros inferiores, y eso se llama acrocianosis, porque está acompañada de un color como púrpura, también color morado, rojizo. También hay otros pacientes que por las lesiones, por las plaquetas, cuando ya comienzan a bajar de una forma un poco más acentuada, entonces puede aparecer las púrpuras o moretes y otras áreas que se llaman petequias y la perniosis cutánea, que todo es una alteración vascular.
Entonces podemos dividir en rash característico del COVID, que se llama erupción maculopapular, y las erupciones de manifestaciones vasculares, que dentro de estas colocaríamos la perniosis cutánea, colocaríamos el líquido reticular y las vasculitis. ¿En qué etapa del paciente COVID-19 aparecen estas manifestaciones? Inicialmente los pacientes comienzan con dolor de garganta, con manifestaciones en mucosa nasal, como congestión nasal, mucha coriza nasal. Posteriormente, los pacientes comienzan a quejarse que les arde la garganta, comienza una leve tos, inicia la fiebre, una fiebre que comienza con 37, y posteriormente esta fiebre se va acentuando y se va manteniendo. Cuando ya la fiebre se mantiene constante, entonces ya comienzan a aparecer primero estos síntomas de la piel. Y afecta de varias formas. Afecta el abdomen, afecta a los miembros inferiores. Algunas tienen mucha picazón, bastante picazón. Y ya en un poco, cuando está más avanzada la enfermedad, comienzan a aparecer las lesiones vasculares en los miembros inferiores. Ya cuando el paciente ya comienza a tener dolores articulares, dolores musculares, comienza a tener dolor de cabeza constante, y estos pacientes ya comienzan a tener debilitamiento, fatiga y diarrea. Cuando ya la mayoría de las veces, cuando comienza la diarrea, aparecen estas manifestaciones cutáneas. Y el paciente que se recupera de COVID, que en su momento tiene estas manifestaciones en la piel, ¿permanecen o se pueden disipar con el tiempo? Cuando el paciente está en etapa prácticamente de fase 1 y fase 2, que aparecen estas manifestaciones cutáneas. A medida que usted va tratando la enfermedad y trata las manifestaciones cutáneas, estas desaparecen por completo. Okay. Ya posteriormente las lesiones desaparecen como a la segunda, tercera semana de la enfermedad, y la mayoría de las veces tenemos que utilizar antialérgicos, antihistamínicos. Tenemos que utilizar en la mayoría de las veces los corticoides por vía oral, que son muy efectivos. Y tenemos que utilizar algunos medicamentos que tienen una acción antiviral, y la hidroxicloroquina trabaja muy bien en estos pacientes. También actualmente se está utilizando la ivermectina, más en la mayoría de las veces no existía todavía los trabajos científicos al respecto que la ivermectina trabajaba. Entonces nosotros tratamos estos pacientes básicamente con hidroxicloroquina de etapa inicio. Utilizábamos los corticoides por vía oral. A veces hay que utilizar corticoides por vía tópica. Los antihistamínicos, antialérgicos a base de rupatadina, de loratadina, fexofenadina. Y la colchicina también tiene un papel muy importante en este tipo de alergia. Ya cuando la alergia está muy acentuada, pues tenemos que utilizar altas dosis de corticoides, ya sea intramuscular o endovenoso. Y después de ese tratamiento, pues los pacientes mejoraban mucho. Y además de eso, hay que anticoagular cuando los pacientes ya comienzan a manifestar lesiones cutáneas en los miembros inferiores, como aquellas coloraciones como azuladas, que nosotros le llamamos inclusive como fenómeno de Raynaud, que son los dedos se quedan hasta como morados. Y pues ya hemos tenido ya varios casos de estos pacientes y se han recuperado. Permítame hacer una pausa, doctor Cándido Ulises Mejía, y vamos a regresar en breve para seguir dialogando aquí en Al Banquillo.
Estás viendo Al Banquillo gracias a Tigo, con el plan residencial de 20 megas para que estés más que conectado con todo lo que te gusta. Y además recibes múltiples beneficios por solo $37. Estamos de regreso en Al Banquillo dialogando con el doctor Cándido Mejía sobre un tema interesante relacionado con COVID-19 y las manifestaciones cutáneas por este nuevo coronavirus. Y nos ha ampliado muy bien en el bloque anterior el doctor Mejía para identificar estas manifestaciones que por lo general, nos dice él, ocurren en fase 1 y 2, pero que no dejan de secuela permanente. Ahora, doctor, es importante que la gente entienda que no toda lesión en la piel necesariamente deba ser producto de COVID-19, para que la gente vaya teniendo la conciencia de que en efecto el COVID puede dejar y deja manifestaciones cutáneas. No toda erupción o daño en la piel es por coronavirus. Correcto. Primeramente tienen que existir los signos y síntomas del COVID-19. Entonces la mayoría de los pacientes inician con un cuadro gripal. Después estos pacientes tienen dolor de garganta, comienza a aparecer la fiebre. La mayoría de estos pacientes siempre acuden a atención primaria y posteriormente a la mayoría se les realiza la prueba de hisopado o PCR que nosotros decimos, o en algunos otros centros les realizan las pruebas rápidas, que son los anticuerpos IgM e IgG, o prueba rápida de plasma. Estas pruebas a veces se demoran. Hay centros, por ejemplo, que se tardan 3, otros centros para entregar una prueba se tardan 5, hay otros hasta 15 días. Entonces, tenemos que tratar prontamente a estos pacientes, porque si uno no los deja con tratamiento, esta enfermedad avanza y posteriormente se torna hasta fatal en muchos de los pacientes. Y las manifestaciones cutáneas van apareciendo conforme va avanzando la enfermedad. De inicio, estas manifestaciones cutáneas no se manifiestan en pacientes con COVID. Siempre existen varios síntomas o signos cutáneos, signos que el paciente tiene, y uno de los marcadores que se ve mucho en estos pacientes es la diarrea. Más antecede a la diarrea la fiebre, el dolor muscular, antecede el debilitamiento, la tos. Hay pacientes que sienten opresión en el pecho, tienen cefalea, dolor retroauricular, o sea, atrás de la oreja. Muchos pacientes tienen este dolor intenso y entonces comienzan a aparecer estos signos cutáneos. O sea, si por ejemplo usted tiene una alergia solo porque comió algún alimento o tomó algún medicamento, actualmente pues hemos atendido varios pacientes que tienen este tipo de manifestaciones cutáneas, sí, y no tienen COVID. Entonces, no todos los signos cutáneos significa que es COVID. A nivel de estudios estadísticos que entiendo se vienen haciendo ya hace algunos meses por los casos que se fueron detectando y que usted nos contó en Asia y después en Europa, ¿qué porcentaje de pacientes con COVID manifiesta estas lesiones? De 100 pacientes que usted mira con COVID, el 30% tienen manifestaciones cutáneas.
O sea, de 100 pacientes, 30 pacientes pueden manifestar estas lesiones cutáneas. Y estas lesiones cutáneas no son marcadores de gravedad, sino es que aparecen estas manifestaciones cutáneas de acuerdo a la inflamación y el grado de lesión y de la fase que tiene la enfermedad. Sí. Y eso le quería preguntar, de este 30%, ¿de qué depende que a este 30% sí le aparezca esta manifestación en la piel y al 70% restante no? ¿Será producto del mismo organismo o depende de algo en particular? Entonces, depende de la inmunidad de la persona. La inmunidad está determinada genéticamente de persona a persona. Y se ve, por ejemplo, usted mira personas que son asintomáticas, son portadores del virus y a veces solo presentan un dolor de cabeza y un dolor de garganta. Y hay otras personas que son sintomáticas y comienzan a aparecer varios síntomas de la enfermedad. Aparece la fiebre, el dolor, la artralgia, aparece la respiración, la opresión en el pecho, la tos. Entonces, esto se debe a la inmunidad de cada persona. Tenemos lo que nosotros llamamos inmunidad innata, que es lo que nosotros nacemos para defendernos contra cualquier tipo de infección. Y tenemos la inmunidad adquirida, que es la que vamos adquiriendo conforme vamos avanzando en nuestra edad. Y esto se va a determinar genéticamente, porque unas personas tienen estas manifestaciones cutáneas y otras no tienen. Entonces va a depender del grado de la propia defensa de la persona. Del sistema inmunológico, que le llaman. El sistema inmunológico. Y va a depender de la agresión del virus a la persona, de lo que nosotros llamamos citoquinas inflamatorias, que es lo que va a determinar las alteraciones, inclusive la gravedad de la enfermedad. Entonces, depende de la inmunidad de persona a persona. Hay personas que adquieren una inmunidad más rápida y hay personas que adquieren una inmunidad más lenta. Por ejemplo, los pacientes que están ingresados tienen una inmunidad más lenta y se tardan más en crear anticuerpos. Lo bueno de este virus, que es un ARN, y los virus ARN son autolimitados, o sea, tienen su sobrevida por cierto tiempo. Más hay que actuar a tiempo para evitar que no produzcan daños muy severos, que inclusive ocasionan mucha muerte este tipo de virus cuando usted no trata a tiempo la enfermedad. Cuéntenos, compártanos su experiencia con pacientes, porque entiendo que usted está viendo, me dijo, de este tipo de casos desde inicios de año, ¿verdad? Sí, correcto. Estamos viendo pacientes desde el mes prácticamente desde febrero. Inicialmente con muchos pacientes con manifestaciones cutáneas. Prácticamente todos los pacientes comenzamos a tratarlos por este tipo de problemas que nos acudían y nos preguntaban por este tipo de lesiones en piel. Posteriormente fui programando protocolos de tratamiento conforme a la sintomatología de estos pacientes y pues muchos pacientes hoy en día me buscan sin manifestaciones cutáneas, solo para orientación. Entonces tengo muchos pacientes, por ejemplo, que son asintomáticos, que no tienen ningún síntoma y son COVID positivos. Tengo pacientes que son sintomáticos y presentan muchos síntomas. Tengo pacientes que, por ejemplo, ahorita ya los hospitales prácticamente ya están llenos. Y entonces muchos pacientes han recurrido para que pueda orientarlos conforme al tratamiento que ellos necesitan. Porque ya los hospitales ya están llegando a un grado de colapso y ya están llegando pues a su totalidad máxima de atención a estos pacientes. Y lo importante que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tratar, y es lo que intento informar a las personas, que tenemos que tratar esta enfermedad desde el inicio de la enfermedad para evitar que no avance
a estas etapas más críticas y que puedan ocasionar la muerte. Hay pacientes como los que lo buscan a usted que seguramente prefieren acudir a un doctor de confianza, a un médico de confianza, que de repente ir al sistema hospitalario por una serie de situaciones, estigma, temor, miedo a la situación que están viviendo los hospitales. ¿Qué recomendaciones primarias son las que hace usted a este tipo de pacientes cuando llegan? Primeramente, no fiarse en las pruebas, porque muchas personas se estacionan en las pruebas y quieren las pruebas, y a veces estas pruebas son llamados falsos negativos. O sea, la persona puede hacerse una prueba hoy y la persona puede ser portadora y le dicen, usted, la prueba le salió negativa. A los 5 días la persona me está llamando y dice, mire, estoy con falta de respiración, no puedo respirar. Estoy con fiebre, me duele la cabeza, estoy debilitado. O sea, este tipo de pruebas uno tiene que tratar al paciente clínicamente, conforme a la sintomatología del paciente. Actualmente estamos teniendo muchos casos de esta enfermedad y también estamos teniendo casos asociados a influenza. Y de remate tenemos dengue también. Sí, Entonces hay que hacer una gran diferencia dentro de estas 3 enfermedades. Más tenemos que darle preferencia a lo que es COVID positivo. O sea, COVID es una enfermedad que si usted no la trata a tiempo, el paciente se puede morir. Entonces, usted ya tiene que entrar y dar el medicamento lo más pronto posible. Y el protocolo que yo pregonizo, o sea, es importante tratar al paciente conforme la clínica, lo que él tiene. Si el paciente tiene coriza nasal, si tiene tos y si tiene fiebre, prácticamente es un signo cutáneo de COVID. Entonces ya hay que tratar a este paciente. Se trata con hidratación inmediatamente. Los pacientes hay que hidratarlos bastante, 2-3 litros diarios por día. Y usted tiene que desinfectar la garganta. Usted tiene que desinfectar la garganta usando gárgaras, ya sea con limón caliente, con sal, bicarbonato, y puede utilizar enjuagues a base de Derminova al 2%, o puede utilizar el microdacin inclusive. Usted tiene que desinfectar esa garganta como sea, porque el virus se estaciona ahí 4 días. Entonces, después de esta fase ya va avanzando el virus. Usted tiene que darle un medicamento que bloquee la replicación viral. Y básicamente el estándar de oro para este tratamiento es la hidroxicloroquina. Entonces, tiene que iniciar la hidroxicloroquina lo más pronto posible. Y actualmente es que han anunciado nuevos trabajos al respecto, trabajos científicos, el uso de la ivermectina y la nitazoxanida. Sabemos que este virus ataca el sistema endotelial, o sea, ataca el sistema vascular. Estos pacientes se tienen que anticoagular lo más pronto posible. Utilizar anticoagulantes, tanto vía oral, de bajo peso molecular, y anticoagulantes subcutáneos, inyectables. Tenemos que utilizar un antiinflamatorio para estos pacientes, ya sea en la fase inicial, en la fase de gripe. Podemos utilizar ibuprofeno, naproxeno, aspirina, podemos utilizar los esteroides. Los esteroides son un medicamento bastante eficaz para estos pacientes. Y los corticoides podemos utilizarlos tanto vía nasal, vía en aerosoles o inhaladores, vía oral, y ya posteriormente, cuando el paciente comienza a empeorar, tenemos que utilizar los corticoides intramusculares o endovenosos. Y cuando ya tenemos en el hemograma que los leucocitos comienzan a aumentar mucho, significa que está sobreinfectado este paciente. Entonces tenemos que utilizar un antibiótico. Inicialmente podemos darle a la claritromicina, acitromicina, las amoxicilinas, las cefalosporinas, la levofloxacina, funciona bien en estos casos también. Sí. Ya cuando los linfocitos comienzan a bajar más, entonces tenemos que utilizar inclusive antibióticos por vía sistémica o endovenosa. Y siempre tenemos que tener de parámetros la proteína C reactiva,
el dímero D, que sirve para ver si el paciente está tendiendo a coagularse. Tenemos la procalcitonina, que nos mide mucho el nivel de infección de estos pacientes, que es bien importante medir siempre el nivel de procalcitonina de estos pacientes. Y la deshidrogenasa láctica, que es una enzima que se fabrica en el hígado, más que está presente en la inflamación. Y como hay un problema de coagulación, los pacientes comienzan a tener, por la misma inflamación, un aumento de la ferritina plasmática. Entonces, básicamente tenemos que ayudarnos con estos exámenes laboratoriales y dejar a posterior estas pruebas de estos pacientes, porque mire, estamos tratando al paciente que está empeorando o que está teniendo una evolución en la enfermedad. Y a veces si nos ponemos a esperar una prueba, y hay lugares, por ejemplo aquí en San Pedro Sula, se tardan 15 días en entregarle una prueba rápida. Sí. Y ya hemos tenido casos, pues, de relatos así de pacientes que me han llamado, mire, estoy esperando una prueba y falleció mi pariente. Entonces, realmente es muy preocupante esto y pues a los médicos que tenemos que tratar los pacientes lo más pronto posible y no fiarnos solo en esta prueba, porque si nos vamos a fiar en esta prueba, van a haber muchas personas que realmente van a fallecer esperando una prueba. Sí. Entonces, nosotros médicos tenemos que actuar rápidamente conforme la clínica del paciente. Entonces, ese es mi protocolo, tratar al paciente conforme tiene su sintomatología de la enfermedad. De la enfermedad, si tiene manifestaciones cutáneas, pues hay que tratar esto. Sí, y cuando vengamos de la pausa, vamos a hacer hincapié en que todo lo que nos ha dicho el doctor es que debe ser por previa prescripción médica, es decir, usted no se automedique, los doctores recomiendan no automedicarse. Ya vamos a ampliar sobre este tema con el doctor Cándido Mejía. Vamos a ir a la pausa y regresamos aquí al banquillo. Estamos de regreso al banquillo con el doctor Cándido Mejía, especialista en medicina interna y dermatología. Doctor, mire, mucha gente sale como así, a la carrera, que quiere comprar los medicamentos para tenerlos almacenados en sus casas. ¿Automedicarse no es una buena opción en COVID-19? No es una buena opción, más ya he tenido, por ejemplo, pacientes que están en la casa y el paciente se les está muriendo. Y a veces son las 10 de la noche, 11 de la noche, y el paciente comienza a tener una respiración con dificultad respiratoria, y a veces no encuentra un médico a esa hora. Por lo menos la persona en su casa tiene que tener sus test calientes, porque los test calientes son bien importantes para, para estos pacientes. Y los test los tenemos que tener a base de manzanilla, jengibre, limón, hacer vapores calientes, hacer las gárgaras, como habían mencionado, y tener un antiinflamatorio a mano. Dentro de estos, tener el ibuprofeno,
tener acetaminofén o paracetamol, o sea, un kit de primeros auxilios, tener indometacina, naproxeno, y tener sus pastillas de corticoides por vía oral, ya sea metiprenisolona, ya sea prednisona o deflazacort. Ya si necesita una anticoagulación, si realmente el paciente ya necesita una orientación médica. Si necesita un antibiótico, pues necesita una orientación médica. Y dentro de los medicamentos que realmente inclusive estoy utilizando como profilaxis, es la hidroxicloroquina. Básicamente la hidroxicloroquina es el medicamento de elección para todas las personas. Inclusive para personal médico, para personal que está en contacto con otras personas. Por ejemplo, si en su casa usted tiene COVID positivo y tiene otra persona que tiene el virus, usted tiene que tomar la profilaxis. Entonces, dentro de los medicamentos que se utilizan como profilaxis, está la hidroxicloroquina, está la ivermectina y está la nitazoxanida. Entonces, los médicos tienen que tener una mente abierta para poder ofrecerles a las personas este tipo de medicamentos. E inclusive las farmacias tener un poco más de condescendencia con los pacientes, porque yo he tenido pacientes que realmente necesitan un anticoagulante y rápidamente para estos pacientes, y a veces cierran las puertas a los mismos pacientes que inclusive se están muriendo dentro de casa. Entonces tenemos que tener la mentalidad abierta para estos pacientes y tenemos que ayudarles para que se puedan salvar, porque esta enfermedad está entrando ya de lleno en nuestro país, y básicamente a diario, por ejemplo, tenemos ya muchas personas afectadas, muchos médicos, muchos periodistas, en maquilas, en todos los lugares usted nota pues, que tienen personas afectadas. Por ejemplo, en mis familiares ya tengo personas que están afectadas. Entonces, tenemos que actuar rápidamente a nivel primario para poder ayudarle a las personas y poder vender lo más rápido posible estos medicamentos. Ahora que lo escuché hablar de los test, se me vino a la mente una pregunta que es interesante. ¿Debe seguir alguna dieta el paciente con COVID que se encuentra aislado en proceso de recuperación? ¿Debe seguir alguna dieta específica? ¿Su alimentación debe cambiar? Su alimentación tiene que ser una alimentación rica en frutas y legumbres y vitamina C. La vitamina C se encuentra en las frutas cítricas, en los limones, en las naranjas, mandarinas, en la piña, en la papaya, en la zanahoria, el kiwi. Los tés se encuentran, es bien importante estos tés porque el jengibre aumenta el interferón, o sea, ayuda al sistema inmunológico. Sí. Las personas tienen que evitar las frituras, las grasas y no comer mucho azúcar, porque el azúcar aumenta la oxidación en la sangre y en una infección aumenta muchísimo más, y consumiendo azúcar usted va a aumentar esta acidificación en la sangre y va a empeorar la enfermedad. Entonces tiene que suspender inmediatamente el azúcar, las harinas, los lácteos, no comer muchos lácteos, principalmente las frituras, las grasas, embutidos. La dieta es bien importante. Sí. Y dentro de las vitaminas que más se ven afectadas en infecciones y principalmente en las infecciones virales es la vitamina D. Entonces usted tiene que reponer la vitamina D. Tiene que reponer la vitamina C y el zinc. El zinc por eso es que se da en este tipo de protocolos. Se da como un medicamento que le ayuda a inhibir la replicación viral, ¿verdad? Entonces tenemos que alimentarnos con carnes, de preferencia carnes blancas, a la plancha, cocidas, evitar las carnes rojas, evitar, por ejemplo, embutido, jamón, mortadela, todo eso, chicharrón, chorizo, todas esas cosas hay que evitarlas, porque eso va a empeorar mucho la oxidación de las personas. Definitivamente, la dieta del hondureño prácticamente cambia en este caso. Hay que cambiarla, infelizmente, sí, porque tenemos que tener una dieta más saludable, rica en verduras, en frutas, legumbres, y beber bastante líquido. No tomarse la Coca-Cola, porque la Coca-Cola tiene mucho azúcar.
Entonces, evite los refrescos, evite esos refrescos en lata, en cajas. Todo eso tiene mucho azúcar. Entonces, el azúcar ahorita hay que eliminarlo un poco de las personas, por ejemplo, que salen positivas de COVID, tienen que evitarlo. Y ese es un proceso que deben de seguir en esa primera etapa, ¿verdad? En esa primera y segunda. En la primera etapa, usted tiene que proteger su sistema inmunológico. Sí. Usted tiene que tenerlo al 100, su sistema inmunológico. Y estar con la esperanza de que usted se va a curar. Porque si usted trata esta enfermedad en fase inicial, yo tengo comprobado con más de 60, 70 pacientes, que estos pacientes, si usted los trata a tiempo, los pacientes salen bien. Sí, se recuperan. Vamos a ir a la última pausa, doctor, y vamos a regresar para seguir dialogando con el doctor Cándido Mejía, las manifestaciones cutáneas en la piel por COVID-19 y recomendaciones médicas para tratar esta enfermedad. Volvemos. Estás viendo Al Banquillo gracias a Tigo. Estamos de regreso en Al Banquillo. Está con nosotros el doctor Cándido Mejía, desde San Pedro Sula, especialista en medicina interna y dermatología. Hemos hablado ampliamente de estas manifestaciones cutáneas, de la dieta que debe seguir el paciente con COVID-19. Cuénteme a usted, doctor, como hombre de ciencia, ¿qué le ha sorprendido de esta pandemia? Básicamente es la muerte de muchas personas. Usted mira que ya tenemos más de 6 millones de personas afectadas por esta enfermedad. Y este es un virus altamente contagioso, que si usted no lo trata a nivel de prevención, este virus ataca el sistema inmunitario de las personas, ataca el sistema endotelial, y es multiorgánico, afecta a todos los órganos de nuestro organismo, comienza por el pulmón, después se va al sistema endotelial, los riñones, el corazón, el hígado, el cerebro, el intestino, la piel inclusive. O sea, es multiorgánico esto y tiene que ser tratado de una forma multidisciplinaria por varios. Es importante que tengamos la prevención para evitar el contagio. Y para evitar el contagio tenemos que utilizar al 100% el uso de mascarillas. Tenemos que desinfectar la garganta todos los días. Si vamos a salir fuera de casa, tenemos que utilizar los enjuagues unas 3-4 veces diarias. Con sustancias que tengan acción antiviral. Dentro de esto pues tenemos los enjuagues a base del Derminova al 2%. Actualmente aquí en Honduras se está utilizando el Microdacin. Se puede utilizar a nivel nasal, se puede utilizar a nivel de garganta. Y las personas que no tengan acceso a esto, pues, hay muchas personas de recursos económicos para esto.
Entonces tienen que utilizar con sal, limón y un poquito de bicarbonato y en agua caliente y estar haciendo estas gárgaras constantemente 4 veces diarias. Es una enfermedad ingrata, puedo decir, porque llega a ocasionar muchas muertes de personas. Y tenemos que tener en cuenta que ya hemos visto nosotros, con nuestra experiencia clínica, que si tratamos a tiempo esta enfermedad, los pacientes se curan. Mas hay que tratar a los pacientes al primero o segundo día de los síntomas de esta enfermedad. O sea, hay que acudir al médico y el médico tiene que tener la visión de que estamos mediante un virus que es altamente mortal y ya tiene que iniciar el tratamiento. Ya sea si es por una gripe, esta gripe, la mayoría de las personas es un COVID. Tenemos que pensar de esta forma para evitar que no se esté desarrollando y pueda ocasionar más muertes. Por ejemplo, particularmente ya he tenido pacientes que tienen COVID y tienen dengue, las dos enfermedades al mismo tiempo. Entonces, mejor tratar el paciente inicialmente como COVID, porque estamos previniendo, y posteriormente pues podemos hidratar, porque el dengue es, básicamente es a base de hidratación y a base de acetaminofén y reposo. Entonces, ya el COVID ya necesita medicamentos antivirales, antiinflamatorios, ya necesita anticoagulación, que es lo más importante en estos pacientes. Entonces, tenemos que tratar la enfermedad desde el inicio de la enfermedad para evitar tantos casos así de muertes. Sí, interesante eso que me decía, que un paciente que le ha tocado atender pacientes que tienen COVID y que tienen dengue. Eso agudiza más la situación. Voy terminando, doctor. Claro, pues, dígame, perdón. Porque debilita más el sistema inmunológico de la persona. Entonces, imagínese usted estar luchando con 2 enfermedades al mismo tiempo. Sí. Entonces, el sistema inmunológico nosotros tenemos que tenerlos al 100%. Sí. Y se tiene el sistema inmunológico al 100% teniendo una buena alimentación, comiendo muchas frutas. Tenemos que cambiar un poco de los hábitos de alimentación, sí. En estas épocas. Por ejemplo, el melón es una excelente fruta porque tiene antioxidantes bastante potentes y todas las frutas son excelentes. Para el aguacate, por ejemplo, tiene niveles de interferón que le ayudan a uno. Y pues tenemos que alimentarnos bien. Estoy terminando, doctor, tengo 2 minutos, pero debo hacerle esta pregunta. Usted está en el campo, está ahí en la primera línea. ¿Cómo está desde su perspectiva el sistema de salud en Honduras enfrentando esta pandemia? Primeramente, el sistema primario de salud es un sistema siempre ha sido precario en nuestro país. Y se tiene que reactivar todo el sistema de salud porque tenemos muchísimas enfermedades infectocontagiosas. Y todas las enfermedades infectocontagiosas se tratan a nivel primario, a nivel de salud pública. Entonces, el gobierno tiene que invertir en salud pública en nuestro país, en los centros de salud, en los centros primarios, en los centros hospitalarios. O sea, tienen que invertir en salud para poder tener una buena salud. Mire, actualmente las personas que no tienen seguro social no tienen para dónde ir. Y van al hospital Leonardo, está lleno. Quieren ir a otro hospital, está lleno. Entonces, ¿por qué? Porque falta el sistema primario de salud, de atención a estos pacientes. Y un médico a nivel primario puede salvar vidas también. Sí. O sea, es una participación bastante importante a nivel primario, que tenemos que reactivar eso. Se tiene que repensar todo en el sistema de salud pública y invertir en salud en nuestro país. Sí. Agradezco, doctor, su participación con nosotros en Al Banquillo. Muchísimas gracias a usted por la invitación y pues vamos a tener un mensaje de esperanza para los pacientes, que si tratamos esta enfermedad a tiempo, podemos salvar muchas vidas. Entonces, tenemos que actuar rápidamente y que Dios nos proteja, Dios nos bendiga, ¿verdad? Y muchas gracias a ustedes por los medios de comunicación que pueden llegar a muchas personas. Gracias a usted por acompañarnos, doctor Cándido Mejía, en esta ocasión hablando sobre las manifestaciones cutáneas por COVID-19 y otros elementos relacionados con la pandemia. Vamos a concluir, pero antes un mensaje importante. Recuerda que al llegar a tu puesto de trabajo
debes desinfectar el área y el equipo que usas. Porque si te cuidas vos y me cuido yo, nos cuidamos todos. Buenas noches.